bien, muy buenas noches a todos. Gracias por asistir a este espacio abierto para el aprendizaje. Agradezco a quienes se han conectado a esta sesión. Sean bienvenidos y pues ojalá y sea de provecho todo lo que vayamos a hacer o todo lo que vayamos a tratar en este primer espacio abierto, este módulo número 5 de argumentación, ¿no? Es eso, siendo las 8 de la noche, iniciamos nuestro espacio abierto, buscando que sea fructífero, buscando que sea de mucho apoyo para ustedes que están cursando este módulo de argumentación. Sean bienvenidos. Ahorita vamos a pasar al orden del día, cómo vamos a trabajar. Pues ahí tenemos el orden de la sesión, viene la bienvenida y la presentación como punto número 1, como punto número 2, el propósito del módulo, el propósito de la sesión, algunas aclaraciones y algunas dudas, algunos tópicos a desarrollar, es decir, algunos temas, algunos conceptos que podríamos o tendríamos que analizar o que revisar. Y luego vamos con algunos ejemplos que podrían ayudarnos, dar luces para la elaboración de las actividades integradoras que tienen que entregar y el cierre y la conclusión. Entonces, prácticamente a partir de este momento nos vamos cumpliendo con cada uno de los puntos que se manejan dentro de este orden de la sesión. Y bueno, pues como inicio, pues empezamos con el propósito de este encuentro que tenemos, de este espacio abierto para el aprendizaje, es primero que nada compartir las experiencias, compartir las dudas que puedan surgir, las inquietudes, los conocimientos, porque no se duda que más de alguno tenga conocimiento sobre los tópicos que vamos a manejar, las expectativas que esperan de este módulo, qué se espera, qué se quiere, qué se busca con este módulo, sobre los temas a desarrollar durante la semana. Aunque ya es miércoles, pues todavía estamos con buena parte de la semana. Entonces, todos los encuentros que tengamos, todos los espacios de aprendizaje que vayamos generando y vayamos abriendo, van en esa misma tónica. Compartir sus experiencias, sus dudas, sus inquietudes. Algo que tenemos que tener claro en estos espacios abiertos es que debemos de tener plena confianza en cada uno de los que formamos parte de estos espacios. No sé si afortunadamente o desafortunadamente son pocos los que se conectan a esos espacios abiertos. Entonces, vamos a tomarle o vamos a buscarle el punto positivo. Creo que entre menos somos, creo que mayor confianza podría generarse y con toda la confianza que podamos tener, podemos externar nuestras inquietudes, nuestras dudas sin temor a que seamos juzgados, sin temor a que se emita un juicio sobre nosotros si está bien, si está mal, si no sabe, si no conoce lo elemental, no, para nada. Creo que a eso venimos, por eso estamos aquí, porque buscamos pues compartir, buscamos aprender, buscamos exponer algunas dudas, entre otras, ¿no? Entonces, una de las características de esos espacios abiertos, pues es que sea una especie de aula invertida, es decir, que ustedes vengan con todas las dudas posibles después de haber revisado su material, después de haber revisado todos los recursos que propone la plataforma de este módulo número 5, y pues también, ¿no?, los recursos que he colocado o que he propuesto en el foro de novedades. Ahí les puse una serie para la elaboración de integradores. Entonces, a partir de la revisión, ¿no?, entonces por eso presentamos, por decirlo así, propósito del espacio abierto para el aprendizaje. El propósito del módulo número 5, ¿qué busca este módulo número 5, llamado argumentación? Pues ahí está. Lo coloco al inicio y también lo voy a colocar al final, ¿no? Lo voy a colocar al final del módulo, es decir, en este momento lo estoy presentando
para que sepamos qué estamos buscando, y también lo voy a presentar al final, ¿no? Lo voy a presentar al final del módulo para ver si alcanzamos nuestro cometido o a ver si alcanzamos el propósito que se propone, aunque suene redundante, en este módulo número 5 de la argumentación. Entonces, rápidamente podríamos decir, pues, que es elaborar, evaluar y debatir argumentos. Entonces, van a hacer argumentos, van a evaluar argumentos y van a debatir esos argumentos para facilitar la negociación. Es decir, ser capaces de llegar a una especie de conciliación, a una especie de acuerdo, a partir de lo que ustedes estén argumentando o estén analizando respecto a los argumentos, ¿no? Por eso ahí mencionan también en ese propósito que se busca que haya o que se desarrolle esta habilidad de la resolución de problemas mediante la toma de decisiones y propuestas consensuadas. Es decir, que haya una especie de consenso con todo lo que tenemos en los diferentes contextos que tenemos. De hecho, eso maneja el propósito al final en diferentes contextos, ¿no? Y, ante todo, que sea respetuoso, que sea crítico y que sea responsable de aquello que decimos y de aquello que nosotros enunciamos o mencionamos. Entonces, ese es el propósito inicial. Esperemos que dentro de la cuarta semana, en la última sesión de aprendizaje, pues podamos decir, sí lo logramos. Sí logramos elaborar argumentos, sí logramos evaluar argumentos, sí logramos debatir con nuestros argumentos. Somos capaces o hemos adquirido la habilidad de llegar a una resolución, de llegar a un consenso de manera respetuosa, de manera crítica y responsable en cualquier situación de nuestra vida, ¿no? No solo en la parte académica, es decir, con las actividades que se le solicitan, sino también en el área laboral, en el área familiar, en las relaciones de amigos que tengamos, en las relaciones como personas que tengamos en los diferentes ámbitos. Por eso mencionan ahí, en los diferentes contextos. Es decir, que estos conocimientos no se queden solo en conocimientos, sino que se transformen en habilidades ante las diferentes situaciones que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Bien, ese es el propósito y pues ahí tenemos, ¿no? Pues se va a reactivar el aprendizaje del módulo número 2 que ya llevaron, sobre búsqueda de información confiable, ¿no? Y comunicación oral y escrita, distinguir entre argumentos, opiniones y afirmaciones, que es de suma importancia. De hecho, la primera actividad o la actividad integradora número 1 va en esa línea, ¿no? Por ahí revisé algunos trabajos ya y hay algunas situaciones que probablemente no fueron comprendidas de manera correcta y por eso los elementos que están colocando no son los correctos, ¿no? Entonces, por eso es importante distinguir entre argumentos, opinión y afirmación. Examinar los elementos sintácticos del párrafo argumentativo, cuáles son las partes de un argumento. Emplear la estructura sintáctica implica, pues, ordenar, escribir de manera correcta, de manera ordenada, de manera coherente, de manera concisa, las ideas que tenemos, de tal forma que lleguemos a una conclusión, ¿no? Elabora escrito con los principales elementos y la estructura de un texto argumentativo y prepara de manera oral y de manera escrita la defensa y el sustento de un ensayo. En las actividades que ustedes van a elaborar tienen que grabar algunos audios, por eso aquí se menciona que tienen que preparar de manera oral sus argumentos, ¿no? Y también se tienen que subir ensayos, entonces a eso se refiere cuando hablamos de preparar de manera escrita sus trabajos. Entonces, ese es el propósito del módulo número 5, esos son los aprendizajes esperados que se tienen a partir. Pues una vez ya mencionado el propósito de la sesión, una vez ya mencionado el propósito del módulo número 5 y los aprendizajes esperados, es decir, lo que buscamos, bueno, pues vamos con la presentación, que en el orden del día les colocaba yo ahí. Bueno, pues me presento ante ustedes, mi nombre es Francisco Hernández de la Cruz, pues, como formación académica les puedo compartir, como ya lo he hecho en el video y también como lo he hecho en la descripción del foro de novedades. Soy licenciado en filosofía, tengo una maestría en educación y pues un sinnúmero de diplomados, cursos, talleres y más que no coloqué aquí para no extenderme más, ¿no? Entonces, de manera medular podríamos decir que estudié filosofía y ahí
por ahí una maestría en educación. Respecto a la experiencia docente, es decir, el trabajo que pueda elaborar o he elaborado con alumnos, pues ahí está, soy docente de educación básica por más de 15 años, es decir, secundaria. También soy docente de educación media superior, es decir, en preparatoria escolarizada. También soy docente en educación superior, es decir, en universidad, por más de 12 años. También he estado trabajando, o sigo trabajando como administrativo y directivo en instituciones educativas. Y actualmente con ustedes, pues igual asesor virtual de preparatoria en línea, es decir, desde las noches. Entonces quedo a su servicio, estoy atento a sus mensajes, en el mensaje de presentación, en el foro de novedades, ahí he colocado los horarios de trabajo, es decir, las horas de atención que podría yo tener. Sin embargo, queda a libertad igual de ustedes y con toda la confianza de escribirme en el momento que lo consideren necesario, si es urgente, y pues yo a la brevedad, dentro de mis posibilidades, les respondo. Con toda la confianza está el mensajero y también está mi correo electrónico ahí en el foro de novedades. Entonces no tengan ninguna duda en escribirme, con toda la confianza yo les apoyo. Si hay alguna duda, pues escríbanme de manera inmediata. Entonces, también dentro de la descripción que manejaba en el foro de novedades, ahí les presentaba que pues, tengo un gusto por la lectura de las novelas históricas y del mismo modo un poco por la música. Ejecuto algunos instrumentos de vez en cuando y cuando tengo algún espacio. Y pues me gusta, ¿no? Me gustan los boleros, me gustan las canciones un poquito de trío, boleros como tal. Muy bien, pues ese soy yo, quedo a su disposición. Entonces sí me gustaría por lo menos escuchar de cada uno de ustedes, o si pueden escribirlo en el chat, quiénes son, de dónde son, dónde están, desde dónde están, desde dónde se están conectando. Yo soy aquí desde Villahermosa, Tabasco, y estoy para servirles. Entonces, adelante, Yair, ¿qué me puedes decir? Puede ser por micrófono o puede ser por el chat. Yair Jesús. Creo que no va a estar por ahí. Jocelyn, ¿de dónde eres? Ah, bueno, ya se cortó el audio. No, pues solo necesito, pues ya sé su nombre, ¿no? Sé que se llama, ahí aparecen en la videollamada. Sin embargo, pues sí, ¿de dónde son? ¿Cuál es su afición, por decirlo así, como para complementar esta presentación? Hola, buenas noches. Gracias, Jocelyn. Adelante, Jocelyn. Buenas noches. Bueno, me llamo Jocelyn Holguín, soy de Hidalgo. Igual me gusta mucho leer, pero me gusta más lo que es novelas románticas, un poco más de ficción. Aunque la verdad que los libros que nos han puesto ahorita en todas las actividades por ejemplo, el módulo anterior, me parecieron muy interesantes, no los conocía, pero la verdad me generó mucho interés. Ah, bien, qué bien. Muchas gracias, Jocelyn. Muy amable, muchas gracias. Por aquí se comunica Jimena por medio del chat. Ahorita, si me permiten, les leo. Probablemente su micrófono no funciona. Jimena Salinas. Margar, yo vivo en la Ciudad de México. Le gustan los poemas y los cuentos de terror. Bueno, al parecer somos gustosos de la literatura. Muchas gracias, Jimena. Gracias por compartirnos. Bueno, Verónica. Hola, mi Hola, nombre es Verónica. Verónica Ixel López López. ¿Sí? Soy del estado de Oaxaca. Perfecto. Ahorita se me está acordando un poquito la llamada porque está lloviendo mucho. Ok. Pero pues aquí estoy presente. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Ya aquí igual está a punto de llover. Nos ha estado tocando
los remanentes, ¿no?, de las lluvias y de estos frentes fríos que se están presentando aquí por el centro del país y el sur del país. Bueno, aquí Yair igual nos comenta por medio del chat que él es de Veracruz y le gustan mucho los videojuegos. Gracias, Yair. Muchas gracias por compartirnos tu afición y también por compartirnos de dónde eres. Pues, bienvenidos, gracias por estar en esta sesión. Solo también les recuerdo, ¿no?, que para que yo pueda hacer válido su participación, pues debe de ser una especie de participación activa, es decir, pues ir elaborando, ir respondiendo las preguntas que manejamos, ir compartiendo sus inquietudes, sus dudas, sus expectativas. Entonces, en la medida de lo posible, prendan su micrófono, escriban en el chat para que pueda considerarles cuando tenga que evaluar esta parte de los espacios abiertos y les asigne el puntaje que se propone a partir de estos módulos, del módulo pasado y de este módulo. Entonces, vamos trabajando en ello. Muy bien, pues vamos a continuar. Bien, su micro no sirve, ¿no? No te preocupes, ahí por el chat, ¿no? Por el chat también puedes participar. Bueno, pues vamos avanzando porque ya llevamos 16 minutos y tenemos que continuar con los contenidos para poder apoyarles en los trabajos que tenemos que revisar o tienen que realizar. Muy bien, pues de inicio vamos, ¿no? El trabajo de la semana. ¿Qué hay que hacer en esa semana? Se espera redactes un ensayo y hay que conocer los elementos del argumento y del ensayo para que puedas escribir el tuyo, ¿no? Les comentaba, ya he revisado la actividad integradora número 1 de algunos, no de todos, y al parecer pues es bastante persistente la concepción acerca de las premisas, ¿no? Si ustedes ya revisaron la actividad y si ya revisaron también los recursos, pues prácticamente nos piden que comprendamos, entendamos a qué se refiere cuando hablamos de argumentación, cuando hablamos de opinión y cuando hablamos de afirmación, ¿no? Y esto nos va a permitir distinguir dentro de diferentes textos, ya sea, no sé, de algún periódico, de algún libro, de alguna obra que ustedes consideren o que estén leyendo, pero identifiquemos cuándo se va a tratar de una opinión, cuándo se va a tratar de una afirmación y cuándo se va a tratar de la argumentación, ¿no? Y en función de ello, pues nosotros en la actividad número 2 vamos a poder realizar una especie de ensayo. Esto lo iremos puliendo en la medida en que vayamos avanzando en cada una de las semanas, pues cada una de las unidades intentan enfocarse en cada uno de esos elementos que vamos a ir desarrollando. Muy bien, ¿qué se busca con las actividades que se presentan? Bueno, distinguir entre argumentos, opiniones y afirmaciones, ya lo mencioné hace un momento, examinar los elementos sintácticos del párrafo argumentativo, elaborar escritos con principales elementos y estructura de un texto argumentativo, y pues hay que prepararlo de manera oral y de manera escrito, y vamos precisando términos respecto de sinónimos y expresiones que pueden ser lo mismo, ¿no? Hay que tener consideraciones en cuanto a los términos que manejamos, ¿no? Entonces aquí hablamos, y aquí estoy colocando, por ejemplo, juicio, idea, opinión, afirmación, certeza, evidencia, lógica, duda, verdadero y falso. Entonces, de inicio, pues hay que tener muy presente que cuando nosotros nos expresamos a partir de ideas, ¿no? Entonces, si tuviéramos una evaluación o un examen y yo les preguntara, a ver, díganme una idea, ¿qué me tendrían que decir? En lógica, cuando nosotros pedimos un ejemplo de idea, nos referimos a las representaciones mentales que tenemos sin afirmar ni negar nada de ello. Es decir, un conjunto de ideas no nos dice nada, solo son un simple conjunto de expresiones, de elementos mentales que tenemos. Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, ideas, silla, mesa, día, relámpago, lluvia, libro, computadora, teléfono, cable, lámpara, pan, taza. ¿Dije algo acerca de ellos? No, solo estoy mencionando un conjunto de ideas. Cuando hablamos de ideas, entonces, estamos refiriéndonos al aglomerado de conceptos que podríamos tener en nuestro intelecto. Considérese que las ideas son representaciones mentales que agrupan toda una característica o un conjunto de características que van a determinar una definición, porque no es lo mismo concepto que definición. Cuando hablamos de concepto, nos vamos a referir también a las
ideas. Entonces, si también yo les vuelvo a decir, a ver, díganme conceptos. Entonces, ¿qué me van a decir? Silla, mesa, tabla, sandía, computadora, teléfono, cable, ropa, clima, aire acondicionado, almohada, peluche, hoja blanca, etc. Esos son conceptos o también llamados ideas. Entonces, son representaciones mentales sin afirmar ni negar nada de ello. Cuando nosotros afirmamos o negamos algo de ello, de cualquiera de esas ideas, cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a combinar estas ideas y vamos a emitir un juicio. Por el momento, si yo empiezo a decir este sinnúmero de términos o de conceptos, no puedo decir si son verdaderos o si son falsos. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo nada de ellos, solo los estoy mencionando de manera general o de manera vaga en el conjunto de conceptos que manejo, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, el libro es muy interesante. Entonces, aquí estoy combinando el concepto o la idea libro más el concepto interesante. Y ya estoy haciendo una afirmación. De esta afirmación yo puedo decir si es verdadero o si es falso. ¿Sí me explico? Si es verdadero o si es falso. Si yo digo la silla está rota, entonces yo puedo decir si es verdadero o si es falso la afirmación que estoy haciendo. Entonces, cuando yo digo o hago una afirmación, probablemente tengo alguna evidencia o tengo alguna certeza de aquello que está ocurriendo, ¿no? Entonces, aclarando, por eso manejo esta diapositiva como precisando términos, porque es lo que están utilizando dentro de los trabajos que ustedes están elaborando. Entonces, ¿qué hay que distinguir? Cuándo es una afirmación, cuándo es una opinión y cuándo es un argumento. Pero dentro de esta opinión, de este argumento y de esta afirmación, pues aparecen estos términos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se tiene certeza de algo? A ver, apóyame por favor, Verónica. ¿Cuándo tenemos certeza de algo? Yo creo que cuando podemos verificarlo. Cuando dices tú, y es que yo tengo certeza. Entonces tú dices que puedes verificar. Es decir, tú tienes evidencias. Por lo tanto, la fuerza de tu afirmación es mayor todavía, ¿no? A diferencia de que cuando se tiene una opinión y no se tiene ninguna certeza. Entonces, hay afirmaciones de las cuales tenemos certezas, pero hay afirmaciones de las cuales no tenemos certeza. Hay afirmaciones de las cuales tenemos evidencias, pero hay afirmaciones en las cuales no tenemos evidencias. Entonces, puede ser que se quede en la duda y a partir de ahí nosotros podemos decir si es verdadero o si es falso, ¿no? Si es verdadero o si es falso. Y ocurre, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los diálogos que tenemos, en los juicios que emitimos. A veces no tenemos certeza, a veces no tenemos evidencia y por lo tanto podría quedarse en el rubro de opinión, ¿no? De una opinión. Entonces una opinión va a ser, a cierto punto, un juicio de valor con miras a probablemente que sea confrontada, ¿no? Y que, pues como bien menciono, es un juicio de valor y es de manera subjetiva. Entonces, uno de los trabajos que les están pidiendo es identificar cuáles son las opiniones del autor y ustedes tienen que extraer esa opinión del autor. ¿Sí me explico? Entonces, tener cuidado ahí con lo que ustedes vayan a colocar dentro de su trabajo. Identifiquen muy bien cuál es la opinión que se está dando, ¿no? ¿Cuál es la opinión que se está dando dentro de los textos? ¿Cuáles son las afirmaciones que se están generando? Yo les comentaba hace un momento, normalmente las afirmaciones a veces tienen un sustento o un respaldo. A veces tienen un sustento o un respaldo. Entonces, habría que ver si dentro de la lectura que se está haciendo está ese sustento o está ese respaldo para que pueda darse esa afirmación. A veces se hacen afirmaciones categóricas, es decir, todo metal es conductor de calor o todo metal es conductor de energía eléctrica, ¿no? Entonces, sabemos que es una ley, ¿no?, de física y a partir de, no sé, de algún sustento de algún físico como tal, pues yo lo puedo colocar. Entonces, estoy haciendo una afirmación. Si yo digo, bueno,
todos los metales son conductores de calor, entonces si el aluminio es un conductor de calor, por lo tanto, puedo decir que el aluminio es un metal. Entonces, esta afirmación tiene una fuerza porque tiene un sustento. Entonces, a veces cuando opinamos, ¿qué podríamos decir de los metales? Podríamos decir, bueno, pues yo opino que mejor utilicemos el cobre porque es todavía mejor conductor que el aluminio. Entonces, a lo mejor es una opinión muy personal. A lo mejor alguien que sea eléctrico, ¿no? Que tenga el oficio de ser eléctrico, diga, no, estás equivocado. Por eso los cables que coloca Comisión Federal de Electricidad son de aluminio, porque el aluminio es el mejor conductor de energía eléctrica que se puede tener, todavía mejor que el cobre. Entonces, ahí hay dos opiniones y a partir de la primera opinión, bueno, se dice en función de la experiencia personal y desde un juicio de valor personal y subjetivo. Entonces, dentro de las lecturas que hagan o las lecturas que se estén haciendo, hay que revisar qué se está haciendo, si se está opinando o se está haciendo una afirmación con sustento. A veces se presentan evidencias y esas evidencias nos dan todavía mayor certeza, ¿no? Entonces, en los diarios, en los periódicos y en un sinnúmero de medios de comunicación, a veces se hacen este tipo de afirmaciones, a lo mejor a veces son opiniones, ¿no? Por eso, cuando inician algunos programas de radio o algunos programas de televisión, dicen, lo que se diga en ese programa es responsabilidad de los conductores. La radiodifusora tal, se exime de los juicios que se puedan emitir en este programa. Porque van cuidando de que no se les adjudique afirmaciones de los conductores, en este caso a la empresa que está prestando el servicio. Entonces, así ocurre en algunos textos o en unos libros. Entonces, ¿cuál es el trabajo de cada uno de ustedes? Identificar cuál es una opinión, cuál es una afirmación y cuáles son los argumentos. Entonces, cuando hablamos de un juicio, podemos decir que es verdadero o es falso. ¿Y en función de qué? De certezas o de evidencias. Por eso en nuestra expresión coloquial a veces usamos de manera errónea el concepto cierto, el concepto correcto y el concepto verdadero, ¿no? Jocelyn, ¿cuál es la diferencia entre estos tres términos? Correcto, verdadero y cierto. Lo que se te ocurra, Jocelyn, no necesariamente tienes que tener la definición o el concepto directamente, ¿no? Lo que tú consideres. Correcto, verdadero y cierto. O alguno de ustedes me pueda decir diferencia entre correcto, verdadero y cierto. Yo creo, bueno, en mi opinión, sería correcto, o sea, como decir la palabra correcto, o sea, de que están haciendo algo bien, correctamente, pues. Verdadero es como afirmar algo, verdaderamente sí o así, como más como una afirmación. ¿Y cuál era el otro, perdón? Correcto, verdadero y cierto. Y cierto es más como igual como afirmar algo, pero siento que es más como como decir, ay, sí es cierto, o así. Bueno, en mi opinión, según yo. No está muy bien, Verónica. Gracias por tu aportación. Está bien, eso necesito. Que ustedes expresen lo que piensan y cómo lo piensan para que, pues igual, pues expongamos de manera más clara, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo correcto, de lo cierto y de lo verdadero, a veces el lenguaje coloquial así lo presentamos, ¿no? Decimos, es que eso es cierto. No es cierto porque yo lo vi. Bueno, acuérdense que usamos el término certeza. Entonces, cuando tenemos certeza, nosotros decimos que es cierto. Es decir, yo lo vi, tiene evidencias, por lo tanto, no hay manera de comunicar. A eso nos referimos cuando usamos en el lenguaje común que es cierto. Cuando es verdadero, bueno, cuando hay una concordancia entre lo que se está pensando y lo que se está diciendo. Es decir, no hay falsedad, ¿no? Y lo correcto es aquello que sigue una norma o una regla, ¿no? Es decir,
tú estás cumpliendo con la regla, por lo tanto es lo correcto, ¿no? Yo les puedo decir, bueno, a ver, ármeme este teléfono o armen este ventilador, ¿no? Yo les doy un ventilador desarmado y ustedes al final me dirán, ahí está, usted me pidió que yo lo arme. ¿Ya lo armaron? Sí. Entonces, ¿es verdadero? Sí, porque yo lo estoy verificando, yo lo estoy viendo. Pero está armado de manera... Nosotros tenemos pensamientos de acuerdo a las leyes de este mismo pensamiento, nuestros pensamientos son correctos. Y estos pensamientos correctos nos van a llevar a una verdad. Y esta verdad nos permite tener certeza y nos permite tener una seguridad absoluta de aquello que decimos. Sí, Jocelyn, no te preocupes, gracias. Ya te leí que tienen problemas con la red. Por ahí me comentaba en el chat, o comenta en el chat, Jair dice, yo creo que correcto está bien y verdadero y cierto son sinónimos, ¿no? Acabo de explicar en este momento que lo cierto es cuando se tiene certeza y lo correcto es cuando se sigue una regla o se sigue un orden o se sigue una ley, ¿no? Y dice, bueno, eso está en lo correcto. Y eso es cierto cuando tengo certeza. Y es verdadero cuando hay concordancia entre lo que pienso y lo que hay en la realidad. Entonces, en el lenguaje común a veces lo confundimos como sinónimo, pero no son sinónimos en el orden mental. Cuando argumentamos, entonces es a partir de ahí que nosotros usamos estos conceptos para tener claridad en aquello que estamos diciendo, tener claridad en aquello que estamos utilizando, ¿no? Cuando nos expresamos y estamos argumentando. Pues ahí está. Sinónimos y expresiones, juicio, idea, opinión, ya dije, la afirmación ya lo hemos definido, la certeza también, la evidencia igual, la lógica es la disciplina del pensamiento, correcto, la duda es la suspensión de todo juicio. Cuando tenemos duda, ¿qué hacemos? Oscilamos y no nos aventamos, es la suspensión de un juicio. No nos aventuramos a decir algo porque probablemente no tenemos seguridad, no tenemos certeza, tenemos ciertas oscuridades que no nos permiten hacer una afirmación. Lo verdadero es aquello que concuerda con nuestro pensamiento y la realidad, y lo falso es aquello que no concuerda con nuestro pensamiento y la realidad, porque yo les puedo decir, bueno, hoy es sábado, yo pienso que es sábado, y ustedes me dirán, no concuerda su pensamiento con lo que es en realidad, hoy no es sábado, hoy es miércoles, ¿no? Entonces ahí está el concepto. Por lo tanto, ahí al final coloco, ¿no? Buscando la verdad, todos razonamos, todos nos cuestionamos, todos queremos saciar la necesidad de verdad. Y para eso sirve la argumentación, para que busquemos constantemente la verdad y no creamos con facilidad o no aceptemos con facilidad lo primero que nos aparece o lo primero que nos dice, ¿no? Lo primero que nos dicen. Entonces, no podemos tomar todo aquello que aparece como verdadero o como falso. Y es ahí donde viene nuestro razonamiento y nuestra capacidad de argumentar para poder aclarar aquello que se está diciendo o aquello que se está mencionando, ¿no? No sé si recuerdan los dilemas que hubo en su momento cuando estaban definiendo si era obligatorio o no era obligatorio usar el cubrebocas, si era obligatorio o no obligatorio resguardarse 7 días después del COVID, y un sinnúmero de argumentos que se manejaban en las redes sociales y contra el gobierno, contra la política, contra la gente como tal, y al fin de cuentas habían algunas cosas que no eran verdaderas, entonces, y que con facilidad a veces no criticamos. Por eso en la diapositiva anterior les decía, tenemos que ser capaces de ser críticos, tenemos que ser capaces de ser analíticos. Entonces, este módulo de argumentación nos permite o nos tiene que permitir que hagamos este ejercicio, ¿no? Entonces, seguimos con los términos que se están manejando: la argumentación, las premisas, las conclusiones, el razonamiento, las proposiciones y las inferencias. Todos esos elementos podrían ser sinónimos. Un argumento, ¿qué es un argumento? Es una afirmación más otra afirmación que nos lleva a una conclusión, ¿no? ¿Qué me estaba diciendo hace rato Jocelyn? Tengo problemas con el internet.
Ese es su primer argumento. Yo tengo que deducir que Jocelyn probablemente no pueda apoyarnos porque en este momento tiene dificultades de conexión. Entonces yo llego a esa conclusión y yo digo, bueno, Jocelyn tiene problemas de conexión. Si se desconecta en cada momento, ¿es por qué? Porque no puede, en este caso, tener una conexión estable por causa de las lluvias. Entonces ahí hay un sinnúmero de premisas, hay un sinnúmero de argumentaciones que me llevan a esa conclusión, a la conclusión de que probablemente Jocelyn no esté permanente por la situación de su falla de conexión a causa de las lluvias. Entonces ahí están los argumentos. ¿Cuál es la primera premisa? Está lloviendo. La segunda premisa, la lluvia no permite que haya buena conexión. La tercera premisa, Jocelyn, donde vive Jocelyn en este momento está lloviendo, por lo tanto no hay conexión. Y la conclusión, probablemente la participación de Jocelyn esté un poco truncada por sus problemas de conexión. Entonces, todas esas premisas me permitieron llegar a la conclusión. Y también se pueden llamar razonamientos. Estoy haciendo un razonamiento para llegar a una conclusión o a un conocimiento final, ¿no? Entonces, argumentar es esto. Hasta cierto punto, defender, ¿no?, mis afirmaciones. Defender mis afirmaciones. Una proposición es lo mismo. Es un argumento o es una afirmación, ¿no? Tres proposiciones nos pueden llevar a una conclusión. Entonces, argumentar, premisas, razonamientos, proposiciones e inferencias es lo mismo. Entonces pueden encontrarlos de este modo en diferentes autores o diferentes libros y va a ser lo mismo. ¿Sí? Va a ser lo mismo, son sinónimos. Son sinónimos. Entonces la premisa, la proposición, un juicio, que les dije hace rato cuando hablábamos de las ideas. El sol es caliente. Estoy haciendo un juicio, estoy haciendo una afirmación, estoy haciendo una tesis, estoy diciendo una proposición, estoy diciendo mi primera premisa. Entonces también pueden ser considerados como premisa. Hay que tener cuidado de no confundir proposición con preposición, ¿no? ¿Cuáles son las preposiciones? Son partículas de la lengua española que se utilizan para ser modificadores de un sujeto y un predicado. ¿Cuáles son las preposiciones? Si alguien las recuerda por ahí, ¿no? De todos modos, yo se las digo. Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, hasta, hacia, para, por, sin, según, sobre, tras. Entonces, a eso se le llama preposición, ¿no? Ahí donde dice precisión de términos en la diapositiva, ¿cuál es la preposición? La preposición de, ¿no? En gramática es la palabra de. Pero aquí en argumentación estamos hablando de proposiciones, no de preposiciones. Estamos hablando de proposiciones. Entonces, si yo digo, los alumnos de preparatoria en línea C son muy cumplidos. Primer argumento. Esa es mi tesis, premisa, ¿no? Entonces podría ser mi primera premisa, podría ser mi primer juicio, podría ser mi primera tesis. Yo digo, todos los alumnos de preparatoria en línea C son muy cumplidos. Esa es mi primera premisa, mi primera tesis, mi primer juicio, mi primera proposición, mi primera afirmación. Mi segunda afirmación o mi segunda proposición o mi segundo juicio, mi segunda tesis o mi segunda afirmación. Verónica es alumna de preparatoria en línea C. Esa es mi segunda premisa, mi segunda proposición o mi segundo juicio. Por lo tanto, puedo llegar a la conclusión que Verónica es una persona muy cumplida. Entonces, este conjunto de proposiciones, de oraciones, de juicios, de tesis, me llevan a una conclusión. Por eso lo estoy manejando aquí como conceptos o sinónimos como tal. ¿Queda alguna duda? Con toda la confianza, pregunte antes de continuar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? En argumentación, así se manejan estos conceptos. ¿Duda o pregunta? Con toda la confianza, sin pena. Ninguna por el momento, nos dice Verónica. Gracias, Verónica. Ninguna por el momento. Jocelyn.
Gracias, Jimena, ninguna duda por el momento, y Yair tampoco ninguna duda. Bueno, pues qué bueno. Bueno, entonces, en función de la revisión de los trabajos que ya algunos enviaron, no sé si alguno de ustedes ya lo hizo, pero bueno, de todos modos lo hago de conocimiento, les piden que identifiquen las premisas y que después coloquen conclusiones. Y lo que observé es que en vez de colocar premisas, colocaron conectores. Colocaron, por lo tanto, y luego colocaron una conclusión larga por ahí, ¿no? Como en 3 trabajos más o menos identifiqué la misma situación. Una premisa no es un conector, una premisa es una afirmación que me va a ayudar a sustentar otra afirmación y que me va a ayudar a llegar a una conclusión. Entonces, cuando les pidan premisas, es decir, identificar premisas de un texto, lo que tienen que hacer es ir y ver cuál es la primera afirmación que se hace, cuál es la segunda afirmación que se hace y cuál es la conclusión a la que se llega a partir de las 2 afirmaciones anteriores o 3 afirmaciones anteriores, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que colocar ahí, no colocar conectores, ¿no? No colocar, por lo tanto, así que, debido que, ¿no? Ergo, no, esos son conectores, no son premisas. Entonces tengan cuidado de no errar en sus trabajos o en las actividades que les están pidiendo. Entonces por eso retomé esta parte de las premisas para que ustedes lo tengan presente. Y ahí si observan en la diapositiva, pues ahí se les está pidiendo, ¿no? En cuanto a la estructura de un argumento es importante señalar que tanto las premisas como la conclusión pueden aparecer en cualquier parte de un texto, ¿no? Así que para reconocerlas, iniciémonos apoyando en indicadores, que son las palabras que anteceden a dichas proposiciones, ¿no? Lo que les decía hace rato. Una proposición es lo mismo que una premisa, es lo mismo que una tesis, es lo mismo que un juicio, es lo mismo que una afirmación, ¿no? Las hay para las premisas y también las hay para las conclusiones. Cabe aclarar que también no siempre están presentes dichos indicadores, por lo que hay que distinguir, es necesario distinguirlo dentro de las afirmaciones. Entonces, lean bien para que puedan distinguir estas premisas, ¿no? Ahorita vamos a colocar ahí ejemplos, ¿no? Nos piden, y yo les tengo preparado este ejemplo para que ustedes me identifiquen cuáles son las opiniones que se presentan. Eso les voy a colocar en el chat y les voy a pedir también que me lo presenten por medio del chat. Revisen la lectura que les estoy mandando ahí ahorita por el chat, por favor, para que yo les pueda tomar la participación del día de hoy. ¿Qué van a hacer? Pues hay que identificar en el texto la opinión y ir colocando o copiando y pegando o comentando por qué consideran una opinión o por qué consideran algún párrafo o alguna línea como una opinión. Entonces doy unos minutitos, son 8:43, no sé, 8:46, mucho, para que empiecen a colocarlo dentro del chat y lo pueda considerar como una participación activa dentro de este espacio de aprendizaje. Entonces revisen la liga y ahí viene el texto. Claro que sí, Verónica, van a extraer del texto que les estoy proporcionando por medio de la liga, ¿no? Van a copiar y pegar una opinión, ¿no? Una opinión.
Entonces vean y identifiquen una opinión del texto que les estoy dando. Es similar o es un ejemplo como la actividad que van a realizar. Entonces, revisen el texto y vean cuál es la opinión que se tiene, si encuentran alguna opinión o alguna afirmación. Por ejemplo, yo ya extraje ahí un fragmento y dice la ausencia de una verdadera impartición de justicia en el país, ¿no? Entonces, esa es una opinión, porque, pues, para empezar, muy bien por ahí, Jimena, es una opinión. A ver, vamos a ver la de Jimena. Es tiempo de debatir sobre la situación actual de nuestro sistema de justicia a nivel nacional y a nivel local. No es posible que se prive de la libertad a más personas por el simple señalamiento de la autoridad, que sin fundamentar ni justificar pasa por alto el derecho a la presunción de la inocencia. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Y en efecto, gracias, ¿no? ¿Qué podríamos analizar de esa expresión? Bueno, habría que decir o habría que preguntar, dice, es tiempo de debatir sobre la situación actual de nuestro sistema de justicia. Pues, ¿cuál sería la pregunta inmediata aquí? Hasta hoy, a partir de este caso, se tiene que reflexionar, se tiene que debatir. ¿Acaso en años anteriores no hay injusticia o no hubo injusticia? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Y por qué en este caso? ¿Por qué se tiene que debatir? Y luego dicen, no es posible que se prive de la libertad a más personas por el simple señalamiento de la autoridad. Habría que ver si realmente es a partir del señalamiento de la autoridad, habría que ver qué evidencias hay, habría que ver qué certeza se tiene habría que ver todo el caso en general, ¿no? Bueno, Yair por ahí también nos empieza a colocar. Bueno, ya analizamos. Muchas gracias, ¿no? Ya analizamos o ya me hice las preguntas ahí de Jimena respecto al párrafo que colocó. Luego Yair nos dice, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó que se cometieron violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad del acceso a la justicia. Recordemos, o debemos de tener presente, de que los derechos humanos, pues, en nuestro país tienen un carácter jurídico, es decir, tienen fuerza jurídica porque la Constitución lo avala, pero hay países donde solo es un ente que puede emitir juicios de tipo moral, pero no tiene una fuerza de carácter jurídico. Por lo tanto, es una simple opinión en la cual no tiene fuerza, ¿no? Entonces, aquí también podríamos decir que la intervención de los derechos humanos, al parecer, le está dando fuerza a esta denuncia que se está realizando. Entonces, la pregunta también podría ser, ¿necesariamente tienen que entrar derechos humanos para que se haga justicia? No para eso están las autoridades, no para eso están las leyes de nuestro país. Tiene que haber una especie de reflexión, como mencionaba su compañera en el párrafo que compartió. Necesariamente tienen que entrar los derechos humanos. Muy bien,
Bueno, viene Verónica. Gracias, Verónica. Lamentablemente la figura de la prisión preventiva ha sido utilizada para detención de personas transgrediendo sus derechos humanos, como la libertad personal de tránsito al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, entre otros. Y al fin de cuentas es una opinión. Muchas gracias. De hecho, es un artículo de opinión el que les he colocado. Y pues para que vean, ¿no? Aquí quien escribe o quien redacta solo está emitiendo juicios desde su perspectiva o está emitiendo juicios desde donde está o desde donde se encuentra. ¿Por qué? Porque no tiene certeza, no tiene evidencias y probablemente, bueno, no sea favorable o no se tenga, como se dice, prueba suficiente para este tipo de afirmación, ¿no? Hay mucha gente, ¿no?, que ha estado en la cárcel y que por no seguir el debido proceso ha salido libre. Aún así haya sido un asesino, un violador, un terrorista, un ladrón, lo que sea. Como la policía ministerial, como la policía de investigación no hizo, ¿no?, paso a paso lo que tenía que hacer y no se tienen evidencias, se violentó su derecho de debido proceso y ¡pum!, va para afuera. Entonces, ¿dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la verdad? Pues inmediatamente se va por la puerta. Pues ahí tenemos estos casos. Muchas gracias por su participación. Muy, muy bien. Agradezco que hayan retomado las lecturas que les he presentado. Gracias. Gracias por colocar. Bueno, entonces, continuando con ello, pues vamos viendo que es importante tener bien claro cuáles son las premisas. No se pierdan, no vayan a hacer que coloquen otra cosa en sus trabajos, sino que son, pues, expresiones, son afirmaciones. Bien, luego tenemos los tipos de argumentos. Está el argumento deductivo, el argumento inductivo, el argumento analógico y el argumento estadístico. De hecho, esto viene en sus recursos, sin embargo, lo quise tomar porque, pues, las premisas se van a basar en ese tipo de argumentos. Un argumento deductivo. El razonamiento deductivo, pues bueno, sus conclusiones suelen ir de lo general a lo particular. Si yo digo, todos los hombres son mortales, estoy partiendo de lo general, ¿no? ¿Es verdadero o es falso? Sabemos de antemano que es verdadero. Todos los hombres son mortales. Si yo digo lo contrario, todos los hombres son inmortales, sabemos de antemano que es falso. Si yo digo que todos los metales son conductores del calor, estoy partiendo de lo universal o de lo general a lo particular. Si yo digo el aluminio es un conductor de calor, entonces es lo contrario, estoy partiendo de lo particular. Entonces, también en los textos, también en las noticias, en las redes sociales, a veces se parte o se universaliza algo que probablemente no sea así, y es ahí donde está el error, y es ahí donde tenemos que identificar dónde está la falsedad o dónde encontramos falsedad en los argumentos que se establecen. No, hace rato leí, hace 10 minutos me llegó un Twitter que decía que hubo un terremoto en Jalisco. No lo logré leer todo porque pues, tendría que salirme de la presentación, pero sí me llamó la atención, ¿no? Que han habido daños materiales, no sé más. Sin embargo, habría que ver qué están manejando las noticias, qué tanto es verdadero, qué tanto es falso. Y bueno, pues ahí hay un ejemplo, ¿no? Todos los teléfonos inteligentes tienen aplicaciones de redes sociales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Premisa número 2. El iPhone es un teléfono inteligente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y la conclusión, el iPhone tiene aplicaciones de redes sociales. Es la conclusión a la que se llega. Entonces, así tienen que identificar en las lecturas ustedes cada uno de esos elementos. ¿Cuál es la primera premisa? ¿Cuál es la premisa número 2? ¿Cuál es la premisa número 3? ¿Y cuál es la conclusión a la que llega el autor? ¿No? ¿Cuál es la conclusión a la que llega el autor? Entonces, cuando partimos de lo universal a lo particular, decimos que es un argumento deductivo. ¿No? Deductivo. Y cuando es contrario, bueno, pues lo vamos a llamar inductivo. Ese argumento no deductivo, pues va de lo particular a lo general, ¿no? Es como cuando la ciencia empieza a hacer investigación y dice, bueno, si le coloco ese reactivo, si reacciona así, no. Si le coloco tampoco. Si le coloco el otro, tampoco. Si le coloco aquello, tampoco. Si le coloco ese, tampoco. Bueno,
y va probando poco a poco. Quiere decir que va de los casos particulares, llega a un caso universal, ¿no? Para generar una ley, entonces, ¿qué hizo? Fue investigando poco a poco, se fue de casos particulares para llegar a lo general, y ahí está el ejemplo, ¿no? Premisa 1, Rufo es un perro y ladra, Sparky es un perro y ladra, Pulgoso es un perro y ladra, Lassie es un perro y ladra, ¿no? Rex es un perro y ladra. En conclusión, probablemente todos los perros ladran. Entonces fue de lo particular hasta llegar a lo universal. También en los libros, en los textos, en las noticias, a veces se van generando conceptos, ¿no? Y se van llegando a conclusiones. Y de manera complementaria, pues aparece el argumento analógico. Pues este argumento consiste en identificar características semejantes entre dos o más objetivos y después inferir una propiedad que se desconoce con cada uno de ellos. Ahí está el ejemplo, ¿no? Colocan algunas canciones, ¿no? En inglés, y nos mencionan que son canciones de los Beatles. Y luego mencionan en la premisa número 2, All You Need Is Love, Please, Please, Hey Jude, me gustan mucho. Y la conclusión, pues, Love You también me gusta, ¿no? Entonces, cuando es analógico, cuando decimos del mismo modo algo y del diverso modo algo y llegamos a una especie de conclusión. Por ejemplo, los hombres tienen derechos, las mujeres tienen derechos. Los hombres y las mujeres tienen diferencias, ¿no? Por lo tanto, pues ambos pues tienen los mismos derechos, también las mismas obligaciones, pero pues también vamos a hablar de equidad, ¿no? Hay situaciones que en este caso se le tienen que dar a cada quien según su condición. Entonces ahí hablamos de algunas cosas que sí aplican a los hombres y otras cosas que no aplican a los hombres, pero sí aplican a las mujeres. Por lo tanto, estamos haciendo una analogía. Por eso hablan de ahí de características semejantes entre dos o más objetivos. Ese es el argumento analógico. Y por último, bueno, el argumento estadístico. Ese se va a basar más en porcentajes. Entonces, en las investigaciones que normalmente se hacen de manera documental y que hacen los estudiantes, en el caso de ustedes, pues probablemente van a usar más este tipo de argumentos, el estadístico, ¿no? El porcentaje debe superar el 50% para que el argumento sea fuerte y la conclusión se enuncie como posible o probable para dar fuerza al argumento. Y ahí está el ejemplo. Premisa número 1, 95% de los estudiantes de educación básica utilizan el celular en clases para entrar a alguna red social. Premisa número 2, Jorge es un estudiante de educación secundaria. Por lo tanto, la conclusión es muy posible que Jorge use su celular en clases para entrar a alguna red social. Entonces, ¿de dónde partimos? Del porcentaje del 95%. Y este 95%, por eso se llama argumento estadístico, me da mucha probabilidad sobre la posibilidad de la acción que se persigue, que en este caso es que Jorge use su celular para entrar en alguna red social. Lo mismo ocurre en los textos. A veces se usan porcentajes para poder argumentar y para poder decir cómo se comportan los fenómenos y hasta cierto punto tener verdad o tener certeza y tener fuerza en el argumento que se da. Pues ahí tenemos pues este tipo de elecciones. Entonces no sé si hay alguna duda, alguna opinión, alguna pregunta, con toda la confianza estamos para aclararlas. Muy bien, el día de mañana vamos a ver sobre el ensayo, hoy les espero igual, vamos a practicar un poco sobre el ensayo. Entonces, para que nosotros podamos realizar un ensayo tenemos que tener esta habilidad, la habilidad de la argumentación, ¿no? Entonces, si no argumentamos, gracias Verónica, gracias. Si no argumentamos o si no usamos las argumentaciones, las afirmaciones o los juicios, entonces cuando exponemos nuestro ensayo, pues a veces solo colocamos definiciones por colocar definiciones. Es un fenómeno que he visto en algunos trabajos que se han entregado y pues no se trata nada más de copiar y pegar y ya, ¿no? Sino tenemos que presentar nuestras opiniones, nuestros argumentos, ¿no?
en función de las investigaciones que se realizan. Entonces, el día viernes, mañana, el día viernes en el próximo encuentro, próximo espacio abierto, pues vamos a hablar sobre los ensayos, cómo debemos exponer nuestras ideas, de qué manera debemos ordenarlas para que pueda tener el efecto que se está buscando, ¿no? Pues ahí están las conclusiones generales. Toda argumentación debe de tener estructura y fundamentación. Las opiniones comúnmente son juicios de valor, ¿no? De modo subjetivo, en miras a una aceptación o a un rechazo, ¿no? Tu opinión puede ser aceptada o puede ser rechazada. Las afirmaciones pueden ser juicios con tendencia a una verdad o falsedad, según su veracidad y según la certeza que se tenga. Ya los conceptos los aclaramos. Y para concluir, podríamos decir que todos podemos argumentar, pero nuestras ideas deben de estar en un orden y fundamentadas. También pues, se puede concluir que todos podemos opinar, pero hay que tener presente que nuestra opinión puede ser la correcta, no puede ser la correcta, la verdadera, de manera o de modo categórico. Puede que estemos en un error. Y por último, todos podemos hacer afirmaciones. Solo hay que ser responsable con lo que nosotros decimos, ¿no? Si yo voy a hacer una afirmación, tengo que ser responsables, ¿no?, de la solicitud, de la evidencia, de la certeza que yo pueda tener. Les agradezco que hayan estado. Muy buenas noches. Esperemos si sea de mucha ayuda. Esperemos si les apoye todo esto que hemos platicado. Gracias por sus aportaciones, gracias por su participación. Creo que ayudó mucho para todos los que estuvimos aquí. Nos vemos el viernes. Excelente noche. Hasta luego. Pasen bonita noche. Hasta luego, Verónica. Gracias a ti. Gracias, Jair. Nos vemos el viernes. Buenas noches, Jimena. Gracias por asistir. Nos vemos el viernes.